Pastor Charlie, me llamo Blanca. Citas: 1 Corintios 2:14, Romanos 12:1-2, 2 Corintios 4:11, 1 Corintios 15:9-10, Romanos 12:2, Tito 3:5, Josué 1:8. Pastor Charlie, somos tus ovejas, te queremos mucho. Pregunta: ¿por qué es importante que nosotros los creyentes conozcamos que Dios nos ha dado una inteligencia renovar y para conocer su voluntad nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento de la Biblia? Es ahí donde aprendemos a pensar en su palabra y su manera de actuar. Muy bien. A ver, vamos a leer dos de los que citaste, ¿verdad? Josué 1:8. Bueno, si ya no hay que leerlo, ¿ah? Pues ya se lo saben o no. Es y Así que la fe es por el oír. ¿Se acuerdan por qué oír? No, claro. Sí. No qué. ¿Por qué? Exacto, no había puntuación. ¿Se acuerdan? Miren, hay eventos que van transformando la historia de la humanidad. Uno de ellos es precisamente la puntuación. Se le ocurrió a los ingleses en el año 1000 más o menos. Por eso es que dice que no se va a apartar de su boca, porque tenían que leer en voz alta, porque eran puras lepra, una tabla de arcilla o en un pergamino. Entonces lo tenías que leer en voz alta para darle sentido. Ok, el 2:14, entonces nunca se apartará de tu boca. Ya entienden por qué. Oye, pero es por leer, ¿no, Dios? Pues sí, lo leían en voz alta, por eso dice de tu boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Eso es de lo que se murió el cristianismo. Dejó de leer la Biblia. No busquen más. O sea, fíjense el 2:14 de 1 Corintios que mencionó Blanca. Ese viene en el examen, ¿eh? Se lo tienen que saber. El hombre natural, sí, hay otras traducciones que dicen el hombre animal, o sea, lo está contraponiendo, es un contraste espiritual. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede, le estás hablando en chino. Lo único que el ser humano, sin el entendimiento que solamente Dios da, puede llegar a comprender es su necesidad de arrepentimiento. Es lo que dice Jesús. El Espíritu de Dios viene para convencer al mundo, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es lo único que puede entender. De ahí en fuera, puede leer la Biblia 18 veces, no va a entender nada. Puede tal vez conocer la historia, etc. Aunque ustedes no lo crean, estaba viendo una estadística que hoy el incrédulo lee más, conoce más la Biblia que el cristiano. Entonces el maestro malandrín en la universidad conoce la Biblia, entonces llega Pepito cristiano totalmente desarmado, no tiene cómo defenderse. Y entonces en la universidad le destruyen todas sus creencias, un cuate que sabe mucho más que él del texto, pero no lo puede entender, ¿sí me explico? Y que sabe partes que le va a manejar y que el otro no va a tener la más mínima idea. Dice, y no las puedo entender porque se han de discernir espiritualmente. Para discernir la palabra de Dios necesitas el Espíritu. Es lo que dice, que es Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré entender mis palabras. Dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El problema es que cuando la persona se convierte, obtiene esta mente, pero no la rellena. Entonces un analfabeta que tendría la posibilidad de aprender, porque tiene los elementos,
En ese sentido tiene el aparato digestivo para digerir la Biblia, pero no lo hace. ¿Sí? 2,000 iglesias se están cerrando cada año en Estados Unidos. El cristianismo se está muriendo. Y eso es lo que sigue para el cristianismo, una muerte casi final y luego prácticamente una resurrección, pero bueno, de eso ahorita les sigo platicando. Entonces, mis queridos, la historia se está escribiendo hoy. Nuestra eternidad se está determinando, se está definiendo hoy. ¿Sí? Hoy la estamos escribiendo. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Ok, bueno. Pues miren, para variar soy como zancudo en playa nudista. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. ¿Okay? Ahora que les he estado hablando de este tema, van pasando las semanas y no les quiero dar embarrado. O sea, quiero que entiendan el tiempo que les tocó vivir. ¿Sí? Quiero que vean los nubarrones. Quiero que aprecien la oportunidad de ser lo que hay. Bueno o malo, bueno, soy lo que hay, ¿no? No sé si eso sea de una esperanza para el cristianismo, pero soy lo que hay, ¿no? Soy lo que queda, o lo que quedó. Les voy a leer una noticia del Facebook, este es del Heraldo de México, es de ayer, por lo menos en la descripción dice hace un día. Les voy a leer la descripción. Dice, ¿censura o regulaciones? Pregunta, ¿ok? Morena propone controlar contenidos religiosos en redes sociales. No sé si alguien ya había visto la noticia. Y luego dice, la iniciativa de Morena en el Congreso busca establecer lineamientos para los contenidos religiosos en plataformas digitales. O sea, ya vienen por nosotros. ¿Sí? Miren, este es tercer mundo. No sé qué algoritmo gocen los morenistas. Pero miren, todavía puedo contar mis chistes antes de que entre en vigor. Todavía les puedo decir cómo identificar cuando un político miente. Sus labios están moviendo, ¿se acuerdan? La única excepción es cuando está masticando, ¿ok? En cuyo caso está pensando la siguiente mentira que te va a decir cuando termine de deglutir, ¿ok? Ya luego ya no voy a poder hacer mi chiste porque va a venir el morenista a entancarme. Espero que me lleven cigarros o algo. Esto está sucediendo en todo el planeta. Ya, mis queridos, ya se acabó. Miren, lo peor es que van por lo que queda. Van por los divisorios quejumbrosos, amargaditos como su tío Charlie. Ok. Váyanse al capítulo 6 del Génesis. ¿Qué es esto? Ok, les voy a decir qué va a pasar con el cristianismo en término corto plazo, inmediato. ¿Qué es lo que van a seguir viendo? Y luego les voy a decir a mediano plazo qué es lo que va a suceder con el cristianismo y luego les voy a explicar por qué. ¿Ok? ¿De qué se enfermó el ser humano? ¿Qué es lo que tenemos? Ok, si tú le preguntas a cualquier cristiano ¿por qué el mundo está como está? Te va a contestar con Génesis 3. Y te va a decir que el hombre cayó. Y le va a echar toda la culpa al ser humano de lo que está hoy pasando, a su naturaleza putrefacta, etc. Y ahorita voy a regresar a ese tema. ¿Ok? Pero aún así el cristiano va a mantener mucha inconsistencia porque por el otro lado va a tomar cosas de la Biblia y va a decir esto sí y esto no. ¿Por qué? Porque por el otro lado el humano va a creer que se le ocurrió en la inteligencia artificial y que no ha tenido ayuda angélica. Eso ya no lo ve porque está ilustrado y en su ilustración
Y como le dijeron que el uso de la razón era importante, a nosotros se nos ocurrieron estas cosas. Y hace 100 años andábamos en carreta y ahora tenemos a ChatGPT y nadie nos ayudó en el camino. Nadie nos está guiando a la destrucción. ¿Sí me explicó? Entonces, sí creo en la naturaleza putrefacta del ser humano, pero por el otro lado le doy un crédito de que tiene la capacidad de que se le ocurra esto. Y miren, los nazis eran famosos por hacer así sus reuniones satánicas para que se les ocurrieran lo que ellos llamaban sus Wunderwaffen, sus armas, ¿cómo se llama? Sorprendentes, ¿no? Wunder es maravilloso, ¿ok? Entonces tenían su campana, y entonces para hacer así, moverse como se mueven los ovnis, etcétera, ¿ok? Entonces, miren, luego salen todos estos escándalos y resulta que el cuate que se le ocurrió la gran tecnología se la vivía metiéndose peyote y así se le ocurrieron sus chunches, ¿no? Entonces, oye, ¿no le habrá ayudado un ángel por algo? No. Entonces les digo, el ser humano muestra muchísima inconsistencia. Ok, 6.1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Ok, entonces ya conocen esta historia. ¿Por qué es tan breve si el resto de la escritura te va a ir contando de ella? David se va a ver a sí mismo como el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, en donde el hijo de la mujer vence al hijo de la serpiente. Entonces ve a uno de estos, ve en este caso a Goliat, y ¿dónde lo hiere? ¿Se acuerdan? En la cabeza, y tú sigues leyendo la historia. A ver, váyanse a 2 de Samuel. Para que me crean. Ok. Ahí vais. Por eso les digo que parezco zancudo. Ahorita les digo. Ishbi, ¿dónde está don Ishbi? Miren, vino Víctor. Es 21:15. Ok. Dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Ishbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Ahí tiene nuevamente esta idea de la lucha entre las dos simientes. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ok, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Jusita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Entonces estos tipos se están dedicando a limpiar la tierra, porque esta es la tierra donde vive Dios, ¿se acuerdan? Y en esa tierra tú no puedes tener esta mezcla. Okay, cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento que el israelita no se puede vestir con lino y con algodón al mismo tiempo, es por esto. No es que a Dios le interese la moda.
¿Ok? Tengo un amigo que es sastre y le hace a judíos ortodoxos sus trajes. Y tiene que venir el rabino a checar que la tela no contenga lana y lino al mismo tiempo. El rabino no tiene la más remota idea de cuál es el sentido de la disposición. O sea, le lees este texto y le lees la de... Y no, él va a pensar que a Dios le interesa la moda. No que Israel está mandando la idea de que nosotros somos íntegros en ese sentido. O sea, tú llegas al Evangelio de Mateo, ¿por qué estará empezando con una genealogía? Por esto, porque el Salvador, el que viene definitivamente a terminar con esto, te va contando que trae la sangre del linaje desde Génesis 3:15, ¿se entiende? Sí, pero Charlie, yo soy ilustrado, yo no creo en gigantes, aunque estén por todo el planeta. Sí, de chiquito leía Gulliver y eso, pero tanto no llego, o sea, ya después de eso, Charlie. Miren, los que tengan hijos chicos y sus hijos vean Nickelodeon, vean por qué hay gigantes. O sea, ¿por qué a mis hijos, mientras hay toda esta cantidad de cosas, seres bíblicos que mencionen, por qué están en estos intermedios? Ok, a ver, les sigo leyendo. Versículo 19. Hubo otra vez guerra en Gog contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jareorim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Ok, entonces los monstruos son universales, todas las culturas los tienen. Nuevamente, nosotros somos ilustrados. Ahora, miren, se nos va a acabar esta idea de ilustraditos, ¿eh? O sea, porque esto de que somos cristianos ateos se nos va a empezar a quitar. ¿Cómo, Charlie? Conforme vayan siguiendo este tipo de noticias. De que ahí viene el Neuralink, de que ahí viene ya la identificación digital, de que viene la censura. O sea, todo lo que te va contando el Apocalipsis lo empiezas a ver los nubarrones. ¿Ok? Bueno, versículo 21, este desafío a Israel. Claro, y es lo mismo que te vas a encontrar con el papá, porque a papá de estos me lo liberan en Apocalipsis 13, y de eso se trata. Este cuate abre su boca en grandes blasfemias, porque traen pleito contra Dios. Ok, dice, este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Esos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué el autor lo encuentra relevante? Sí, yo no creo en los gigantes, yo creo en lo que dijo Agustín de Hipona, que capítulo 6 de Génesis está hablando de humanos, cuando está haciendo un contraste muy claro. No. Okay, porque acuérdense, lo sobrenatural de la Biblia nos choca, porque no es lo que alcanzamos a ver. El diablo nos puede estar poniendo una friega de aquellas, ¿ok? Pero no lo alcanzamos a ver. Ok, para el antiguo, esta idea de las mezclas es espantosa porque, váyanse a Apocalipsis 9. Porque los ángeles, entre otras cosas, le van a enseñar a la humanidad el arte de matar, número 1. Número 2, el arte de la seducción. ¿Ok? Número 3, la invocación de espíritus. Y número 4, el empleo de raíces y de plantas. ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Ahí están. Apocalipsis 9. Ok, Apocalipsis 9 arranca platicándote de la liberación de estos ángeles que fueron encerrados. Es natural que el autor vaya a tomar estas ideas y las vaya a casar con lo que provocaron en la antigüedad y nuevamente están por provocar o están provocando. ¿Ok? Y dice, versículo 20,
Y los hombres que no fueron muertos con esas plagas, luego leen las plaguitas de las que habla, del 9, bueno, y las anteriores, dice, ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Ahí tienen lo que los israelitas de la época del segundo templo creen. La adoración a los demonios. Luego esto va a traer la idolatría, las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Número 2, no se arrepintieron de su capacidad mortal, de sus homicidios. Número 3, no se arrepintieron del uso de sus raíces, etc. La palabra aquí es farmaquía. ¿Por qué? Porque el vidente, la hechicera, el oráculo, se ponen hasta el queque y entonces son poseídos y entonces te cuentan cosas. Por eso es que los consultan y el chamán en Oaxaca con el ayahuasca, lo que sea, le atina, porque en este momento es poseído. No se arrepintieron de qué? De su fornicación, pornea es la expresión. ¿Ok? Ni de sus hurtos. ¿Qué es lo que viene a arreglar el Mesías en el Apocalipsis? Precisamente la desgracia, todo esto de que te habla el capítulo 6 del Génesis, que se sigue permeando esta influencia angelical contra el ser humano que lo va empujando cada vez más en contra de Dios y cada vez más hacia su destrucción. Ok. La expresión que va a emplear Pedro para contar esta historia, a ver, váyanse a segunda de Pedro, ya pues se las leo, es que pecaron. Judas iba a decir que fornicaron tal cual. Segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos la expresión aquí en griego, porque se está dirigiendo a un mundo gentil Pedro, y a los judíos que están precisamente en la dispersión en un mundo griego, es tártarus, ¿ok? Sino que arrojándolos al tártarus, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A qué juicio? Cuando los liberen en Apocalipsis 9. ¿Okay? También se los lleva de corbata. Y una vez los juzgó junto con una humanidad rebelde. Ni perdonó a los antiguos, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Entonces tienen el tema de ¿qué? Del diluvio. ¿Okay? Porque el diluvio va a ser provocado precisamente por esta mezcla. Ok, denle vuelta a la derecha y váyanse a Judas. Charlie, ¿cómo llegó a Judas? Está bien chiquita. Te vas al Apocalipsis y le das una para la izquierda. Ok, Judas 6, 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles. Los ángeles fornican. ¿Okay? Por eso en la iglesia de Corintio se le ordenaba a las mujeres que se taparan. ¿Por causa de quién? De los ángeles. Ay, Charlie, es que esto no puedo creerlo. Tengo una plática ahí, precisamente en Hermón, a donde los judíos pensaban habían descendido estos ángeles. Y entonces estoy contando esta historia. Ustedes no saben la cantidad de comentarios. Los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento. Los ángeles ni se... Y entonces, ¿qué dice aquí Judas? Que no lo hagan no quiere decir que no lo puedan hacer. Es ridículo. Pero es esta mente así antinatural, perdón, pro lo que veo, pero nada sobrenatural. Y esto nos ha destruido por completo. Esto se llevó de corbata al cristianismo. Miren, hasta cierto punto, y esto estoy hablando de Occidente, porque hay países en África que el cristianismo crece y crece y crece. Estaba yo viendo en la semana a un señor que estaba en la iglesia de Joel Osteen,
si se le pudiera llamar iglesia eso, este antro, ¿ok? Miren, vayan a una cantina y pónganse hasta el queque antes de ir con ese cuate. ¿En serio, Charlie, si puedo? No, mejor no, pero, o sea, en serio, los va a edificar más la plática con el compadre. Y entonces un cuate agarró su teléfono y se puso a filmar. Las butacas estaban vacías. Si ustedes se meten a la página de internet de estos cuates, siempre les va a mostrar un estadio lleno, porque es un estadio, es gigantesco. Techado y todo, pero gigantesco. Sus butacas así, super nice. Pero se estaba haciendo. ¿Por qué se estaba haciendo? Porque tarde o temprano esta idea de que Dios te puso para prosperar y Dios quiere que seas rico. Y les digo, hijo, nomás rascándose así diciendo, pues ¿por qué no vine antes a esta iglesia? Tú le puedes hacer esta cantaleta 1, 2, 3 años a un ser humano. Pero llega el cuarto en donde, a ver, o sea, ni me he enriquecido, cuate, y estoy cada día peor. Entonces, a ver, voy a un sitio en donde a ver ti de casualidad me dicen la verdad, igual ahí sí me quedo. Las iglesias que se dediquen, como le dice don Pablo a Timoteo, a predicar la palabra, van a sobrevivir y van a mantener una audiencia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene, como dice la Escritura, hambre de oír la palabra de Dios. Me interesa la Biblia. Quiero oír el texto, a ver, para variar. O sea, ya me dijeron que soy lo máximo. Sí, pero pues yo salgo a vivir mi vida y me doy cuenta que no lo soy. Hasta cierto punto. O sea, aquí las personas sí saben lo que están haciendo. Sí saben que se están metiendo con ángeles. Piensen en Sodoma y Gomorra. A ver, saca a estos cuates que nos vamos a acostar con ellos. Es la misma idea. Pero no necesariamente los vas a reconocer de entrada como ángeles. Ok. Entonces, miren, les voy a decir qué sigue para el cristianismo. En término, como se había hecho, inmediato. Luego a mediano plazo. Y número 3, y esa es la más importante, ¿qué rol juego yo? O sea, ¿qué rol jugamos nosotros? Ok, porque nosotros estamos en medio. Ahora váyanse a 2 de Tesalonicenses. Y les hago el comercial. Tesalónica es esta iglesia perseguida a la que Pablo le platica de la resurrección de los muertos. Le preguntan, ¿no? Oye, ¿qué está pasando con los que hoy están muriendo? Porque nos están matando. Y entonces Pablo les dice que en cuanto a la resurrección de los muertos, pues ustedes no están como los otros que no tienen esperanza, ¿no? Y entonces les dice que Dios con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice Pablo, primera persona plural, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Que si yo soy un tesalonicense y Pablo me dice que él va a ser arrebatado, pues ¿qué pienso yo? Pues bueno, esto va a suceder en mi generación, ¿están de acuerdo? ¿Qué creen que dejaron de hacer los tesalonicenses? ¿Trabaja? Pues ya viene Cristo. Entonces yo espero que aquí no haya tesalonicenses. Ajá. A ver, ¿y mientras qué pereza chambear? No, mis queridos. O sea, que me detuve tantito, pero cuando lleguemos a la Reforma Protestante, nosotros somos los inventores del capitalismo y de la chamba. Entonces, que se vea. Digo, y si ya nos van a criticar, pues que no nos critiquen de a gratis, ¿no? Bueno, ok, 2:1, ahí están. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ay, qué susto. Ya vienen por... Sí, de ahí iba yo a brincar. Ya vienen por nosotros.
El diputado de Morena, dices, a ese lo censuramos desde antes. Voy a hacer un chiste. Ganas un morenista, te dan 10 puntos extras en encima. Bueno, ok, entonces acuérdense, el tema siempre que se toca en la Biblia, esto de la escatología, como le quieran llamar, las profecías para el futuro, siempre es relax, o sea, no. O sea, Jesús empieza diciendo, mirad que nadie os engaña. Aquí Pablo empieza diciendo, no os conturbéis, o sea, chile, tranquilos. ¿Por qué? Porque esto se presta para que el cristiano se pire y ande con sus anuncios de que el fin viene en el metro. Y entonces quedamos como enfermos mentales. Ok, dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía simplemente quiere decir salirse. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el del capítulo 9. Super Apolo. Ok. Bueno. Aquí dice antropos, dice hombre, no puede ser un ser celestial, Charlie. Bueno, ya conocen la explicación. O sea, la cantidad de veces que la Biblia se refiere a Dios como hombre. Son simplemente expresiones. Ok. Bueno. Un día se iba a venir así con mi señalización de que el fin viene. Que ya digan, sí, Charlie se iba a pirar tarde o temprano. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que sigue para el cristianismo. ¿Sí? Ya que se acabe de romper, eso te lo representa. En esta historia del cristianismo de Apocalipsis 2 y 3 te lo cuenta la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? La Odisea es famosa porque hay banqueros, Fúchila, Guácala, luego les voy a platicar de Giovanni de Medici, ¿okay? El papa que le tocó a don Martín. Tenían que ser banqueros, pero bueno, son banqueros, son productores de lana. Es el Houston de la época, ahí te ponen colirio para tus ojos. ¿Sí? Y les va muy bien. Va a haber un terremoto que va a derribar Filadelfia y va a derribar también a la vecina, que es la Odisea. A Filadelfia, por la razón que ustedes quieran, la ven tan prangana que el imperio decide ni siquiera ayudarlos y todo está todo tirado. Y la Odisea le va tan bien que cuando el emperador... ok. Que cuando el emperador le quiere mandar ayuda, se la rechazan. Hijo, en serio, nos va a dar infarto. A ver, váyanse a Apocalipsis 3. ¿Por qué apostatamos? ¿O por qué dejamos la fe? ¿Por qué? Hijo. Miren, ahora en el podcast que acabamos esta serie de Esther, lo que quiero hacer es una de Ruth y ahí tratar esta idea de salir. ¿Por qué es lo que hace la familia? ¿Se acuerdan? Es lo que hace Elimelech, Ruth y sus dos hijos Malón y Kelión. Y entonces van a ir a un sitio de muerte y de infertilidad. ¿Qué es lo que está encontrando el apóstata? El apóstata cree que va a salir al mundo y entonces, aquí son buenas gentes y no te juzgan como en la iglesia y no son hipócritas como en la iglesia. Pero están encontrando muerte e infertilidad. Y efectivamente, hay muchas iglesias que parecen verdaderos campos de batalla, guerra civil, que asustan a la persona que está buscando refugio y que sí se siente juzgada y no hay tolerancia y todo es impaciente. Entonces, para que recordemos estas palabras también a los tesalonicenses de sed pacientes para con todos, sostened al débil en la fe. Ok. Fíjense, les leo. 14, obviamente 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Hagan de cuenta que le está hablando a la iglesia en lo que es Europa, que prácticamente allá no queda nada. El norte de Estados Unidos y partes de Latinoamérica.
Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. La palabra amén tiene su raíz en otra palabra hebrea que es emuná, que quiere decir confianza o verdad. Entonces confío, por eso, amén. ¿Bien? Confío que tú me vas a responder. Todas las cartas arrancan con esta introducción de una de las facetas de Dios. En este caso dice, número 1, amén. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Exacto. Porque es una iglesia que ya no cree, es una iglesia incrédula. Entonces lee todos estos pasajes de que David se la vive matando gigantes y que los ángeles se metieron con las charras. Y llega Apocalipsis 9, que va a salir Don Apolo. No lo cree. Entonces, cree que la bestia es algún hijo de Diana, o Sarkozy, o Vladimir Putin, o si es trans Hillary Clinton, si es mexa orador, o sea, ya no puedo contar, ya no lo voy a decir. Voy a venir el morista por mis... Bueno, todavía lo puedo decir porque la Constitución, digo que no les interesa un comentario, dice que no se puede aplicar en retroactivo, ¿no? Pero bueno. Ok, dice el amén, el testigo fiel, a eso nos dedicamos. Señor, restaurarás el reino de Israel ahora. No os descompete a ustedes saber los tiempos y las sazones, pero me seréis, ¿qué? Testigos. Ustedes van a dar testimonio de lo que Dios hace. Ok, y el fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Hay que recordarle a la Odisea que las barbaries que aprendió la humanidad en 1859, que ni eran de Darwin, el abuelito era más tremendo, de casta le venía el perro. Si ustedes leen la historia de Darwin, a Darwin no se le ocurrieron sus teorías. Y era una familia de malangros. Pero eso es la ilustración. Vamos a sacar a Dios de todos lados y vamos a hacer el ateísmo respetable. ¿Cómo niegas a Dios? O sea, ¿de dónde salió el hígado, el iris, el tímpano? Es increíble, o sea, que el ser humano quiera pensar que su origen está en las piedras. Porque eso es lo que cree el incrédulo, que algún día nada más había piedras. No me pregunten cómo se formaron las piedras, pero algún día se formaron. Y luego el iris. Y en alguna aberración evolutiva salieron los mendigos zancudos. ¿Pero por qué? Y desarrollaron anestesia, sí, por eso lo ves volar al desgraciado ya que te picó, porque efectivamente te anestesia. Pero la evolución es muy sabia. Sí, pero el ser humano es capaz de creer cualquier barbarie. Antes de alzar los ojos y decir, pues sí, si allá hay un cuate que me hizo, y esto implicaría, si alguien me hizo que quiere establecer una relación conmigo, que mi vida tiene un propósito y que seguramente soy responsable delante de él. Y antes prefiero tapar el sol con un dedo. Está bien, así es el incrédulo. Pero aquí Dios no está dirigiendo a los incrédulos, se está dirigiendo a una iglesia, o por lo menos a lo que queda de ella. Miren, Apocalipsis 3:20, y ahorita se los explico, son unas palabras patéticas. Son patéticas esas palabras. Oye, Charlie, pero es bien bonito, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Y Cristo, si le preguntáramos hoy a Jesús, ¿va que son palabras patéticas? Diría, escuchen al hereje de Charlie, le razón. ¿Por qué? Porque qué triste que Cristo tenga que llegar a una iglesia y hacer esto. ¿Le das chance de pasar? A ver si un día me invitan para bailar. A ver si me conoce alguno. Ok. El 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Como es el Houston, ¿se acuerdan? Hay un río ahí que pasa también por Colosas. Hay uno de aguas minerales y hay uno de aguas termales. Entonces el artrítico y eso iba a sus aguas termales. Y el enfermito del estómago y eso iba por sus aguas minerales. Y ahí se andaban sumergiendo y lo que ustedes quieran. Pero había un sitio en donde confluían las dos.
y entonces se volvía un agua pesada que te generaba vómito. Entonces le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y los laodicenses le entienden perfecto lo que les está diciendo. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, qué horrible que Dios tenga que dirigir hacia una iglesia y decir, eres un inútil, eres un miserable. Y que luego le tenga que decir, oye, a ver si un día de estos me invitas. Ok, eso es lo que destruyó al cristianismo. Ahora váyanse al capítulo 16 de Ezequiel. Ezequiel 16. Para el curioso, es el capítulo más pornográfico, y es grotesco, ¿eh? Y Dios no tiene pelos en la lengua de toda la Biblia. O sea, las expresiones que usa, claro, nuestra Biblia está muy, se atenúa esto, ¿ok? Entonces esta es la iglesia apóstata. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita vamos a por qué funcionaba Filadelfia y por qué funcionaba Esmirna. Ok, ya les dije, 16:48. Ok, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Cuando los cristianos caemos, caemos más bajo que el incrédulo muchas veces. O sea, y se hacen unos escándalos. Porque descubrimos que nuestras carnitas siguen ahí. Y que la única forma de mantenerlas a ras es no alimentándolas y por el otro lado alimentando el espíritu. Pero miren, necesitamos algo por qué levantarnos en las mañanas, algo por qué vivir, algo que aportar. Y para eso nos vamos a tener que sostener como viendo al invisible. La humanidad está muriendo. O sea, olvídense ya del cristianismo. La humanidad está muriendo. O sea, las personas se suicidan como mosca. Ya lo ven como una opción muy normal y muy viable, ¿no? Pues me suicido. El uso de los fármacos, la depresión, la ansiedad. O sea, ¿qué sucedió? Miren, Occidente creció a base de un imperio y lo que nos regaba el imperio, que ganó las 2 guerras mundiales a base de acabar con Europa y luego con Europa darle otra repasada y Asia, ¿ok? Y lo que hizo el imperio fue destruir al oponente, pero luego te invito y te vuelvo parte de mi ser, o sea, te incorporo. Era lo que hacía finalmente Roma. Entonces voy y destruyo a Alemania, voy y destruyo a los japoneses, pero luego los incorporo y los vuelvo como yo. ¿Sí me explico? Y entonces el ente sigue creciendo. Y Occidente va a tener una derrama de dinero y van a venir los baby boomers. Y aquí les hablo tantito, me regreso unos años. Los 30 en Estados Unidos, que era de donde más o menos se exportaba el cristianismo, fueron años muy difíciles. Y eso generó, aunque ustedes no lo crean, un avivamiento en el cristianismo. Las personas regresaron a la Biblia y la empezaron a leer. Y entonces empezaron a ver héroes. Piensen en Corrie ten Boom, los que han leído El Refugio, ¿cómo se llama? Secreto. Y en Europa otra vez empezó a correr el evangelio. Hubo una posguerra espantosa.
hubo una sed nuevamente y la humanidad después de la Primera Guerra Mundial y luego la crisis del 29, toda provocada como la Primera Guerra Mundial. O sea, no crean que, mataron al archiduque y por eso arrancó el desastrito, no. Pero el ser humano, en medio de la masacre y del dolor, muchos se volvieron a Dios. Arranca el siglo XX con la Convención Internacional de la Paz en La Haya y la Feria de la Tecnología en París. Y entonces el siglo XX arranca con la idea que les decía yo la semana pasada de utopía, la humanidad va a ser feliz. A la Convención Internacional de la Paz en La Haya invitaron a don Porfirio. México era de las potencias mundiales. Y de las disposiciones que vinieron fue, por ejemplo, el uso de no balas expansivas. O sea, no va a haber balas expansivas, muchachos. ¿Estás enfermo, ser humano? O sea, en 40 años los gringos van a estar en despliegue de poder. Por eso masacraron Hiroshima y Nagasaki. Y para que los rusos no les vinieran a interrumpir como en Alemania ya se fueron a meter. Y entonces, para que no se me metan acá, pues arraso. Y entonces los japoneses ya desde marzo, las bombas las echaron en agosto. Ya habían alzado las manitas, ya basta. Sí, pero Oppenheimer y su camarilla y Werner von Braun y todos los nazis que venimos importando desde el 43, no acaban la bombita. Y tengo que hacerle un despliegue a la humanidad de que va a ser el dólar, muchachos. Yo voy a hacer el imperio que ahora sus chicharrones truenen y a ver quién se anima. Ir a Hiroshima es patético. Cuando sabes y no te has bebido así la propaganda yanqui de que no, es que los japoneses eran bien reventosios y no se querían rendir. Ok, entonces lo que les quiero decir es que arranca el siglo XX, ¡ay, vamos a hacer lo máximo! Y Convención Internacional de la Paz y la Feria Internacional de la Tecnología en París, y entonces ahí tienen a JP Morgan y todas estas cosas que nos van a sacar ahora así de pobres, con unas tecnologías ahí que luego fueron suprimiendo. Porque sí, Rockefeller iba a tener que seguir vendiendo petróleo, pero bueno, ya el armagadito de Charlie cierra el paréntesis, ok. Entonces viene una posguerra espantosa y la gente vuelve a la escritura. Y van a tener ahí todavía teólogos, etcétera. Viene la Segunda Guerra Mundial, una derrama de dinero viene a Occidente, vienen los boomers, y vienen los carros y los suburbios, una clase media así que le va a ir muy bien, y entonces tengo ahora más refris, y se acuerdan de todos estos anuncios de la señora, de la familia, y entonces ya tengo la Guayín, y los suburbios, y también a México le va a ir bien, y a América Latina le va a ir bien, y hay lana. Y hay una relativa paz porque el imperio está reconstruyendo Europa y Asia. ¿Con dinero de quién? De los europeos. Y échenle ganitas, muchachos. Y entonces sí, pero son mis arquitectos, y son mis materiales, y son mis y mis. Entonces yo de lo que yo destruí, yo mismo cobro. Y aquí entra lana y lana y lana. Y entonces pues también a México mándenle fábricas y que también me provean de caucho y me provean de esto y me provean del otro. Y entonces una familia que en los 30 se había rifado con hambre, etcétera, de repente ahora vivo en el suburbio, ya no me va tan mal. La gente entraba a una empresa, iba a vivir ahí toda su vida. Y más o menos esto parece que va a mantener. Y no saben estos de los 50 que van a su iglesia presbiteriana, episcopal, bautista, lo que ustedes quieran, que la suerte ya está echada, que no saben el peligro en el que viven. Miren, me voy a acabar de desgañitar. ¿Alguien aquí no ha visto Terminator? Digo, porque esa es viejita, esa. ¿Alguien no la ha visto? Ok. Bueno, les voy a pedir que la vuelvan a ver. Charlie, me tengo que cuidar de la inteligencia artificial, no se me olvide. El diablo sabe cómo generarnos comodidad.
Fíjense, les leo el 49. He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. De eso murió el cristianismo. Ya está muerto, ya está en la fase terminal, ya no hay regreso. Porque el cristianismo está lleno de soberbia, lana, ocio y de una ausencia de propósito. Ya no me importa si se va a pudrir al infierno. Es más, ya ni el infierno ni cree. Bueno, en la película de Terminator, agarra a la policía al papá de John Connor, el que eventualmente será el protagonista de la historia, que se llama Kyle Reese, ¿se acuerdan? Y entonces lo está entrevistando el psicólogo de la comisaría y le dice, a ver, cuéntame, tú vienes del futuro. Y se empiezan a pitorrear de la risa y este cuate en algún punto enloquece, como algún día lo hará su tío Charlie. Y se va a la cámara y empieza a gritar, no se va a detener, va a venir por ella y la va a matar y no va a tener misericordia, no se cansa, no piensa, no esto, no el otro. La siguiente vez que la vean, les voy a pedir que piensen en su vida, un loco gritándoles acerca del Satán. No va a tener misericordia de ti, de tu mujer, de tus hijos, de la iglesia. No se cansa, no tiene miedo, es disciplinado. Los reveses no le importan. Él salió, ya se echó a nadar y nada lo va a detener. Y lo logró y es neta para... Cuando tú escuchas un mensaje de Pat Robertson, de Joel Austin, de todos estos cuates, es neta para pararte a aplaudirle. Digo, ya no hay muchos que aplaudan. Ya también se les está vaciando. Y decir, Lucifer, pues neta, mereces aplausos. O sea, tu consistencia, tu odio hacia Dios y hacia sus hijos es increíble. Y si no los estás masacrando como lo hacías con Esmirna, los estás pudriendo como lo hacías con la Odisea. Y el diablo dice, escoge tu veneno, o te pudro o te mato. El problema de que te mate, mi cuate, es que te reproduces con mayor fortaleza. Porque empiezas a creer. A ver, regresense al Apocalipsis. Por la razón que ustedes gusten y manden, Dios quiso que el crecimiento, que el éxito, como le quieran llamar, doliera. Quien te prometa una dieta sin dolor te está engañando. Si quieres bajar las lonjas, vas a sufrir. Ahorita le decía yo a don Jos que va muy bien. Te ventaneé, borras eso. La única dieta que sirve es la DDT. Deja de tragar. Es la única. Cualquier cosa valiosa va a doler. Ni modo, así es la vida. ¿Quieres ganar las almas? ¿Quieres vivir para Cristo? Vas a sufrir. No hay de otra. O sea, el diablo no decía, ay, qué padre vas. Yo creo que ya te voy a dar un reposito. Las almas, qué padre, miren. Fíjense en 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, aflicción, dolor, como le quieran poner, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren, les leo el 9. Yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Y me voy a brincar al capítulo 3.
3:8. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esas son las dos iglesias que van prosperando. Las dos están fregadas. Las dos no tienen recursos, tienen elementos. Fíjense, les leo el 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. ¿Por qué les promete que los va a convertir en columnas? Porque Filadelfia es un reguero de columnas, porque vino el terremoto y quedó destruida. Y como no tenían lana para reconstruir, era un mugrero esto, a diferencia de la Odisea. Entonces, cuando piensen, vamos a ponerle Trófimo de Filadelfia, recibe el Apocalipsis, le dice Dios, mira, Trófimo, tú no tienes fuerza, tú no tienes recursos, pero has hecho dos cosas. Y solo por eso, el mugrero, la destrucción que hoy tú ves en el futuro te la cambio y así vas a ser delante de mí en la eternidad. Fíjense el 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense, les vuelvo a leer el 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, dos cosas tiene que hacer una iglesia para mantenerse a flote. Sí, no negar el nombre de Jesús y guardar su palabra. Ahí, en la medida, le voy echando ganitas. Ok. Váyanse el 7 y ahora sí, al mediano plazo. Perdón, al 14. Es que si no, no me van a entender el 7. Después miré, ahí están. Es que se los toque. Ok. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Miren, para estos instantes ustedes ya son todos unos teólogos y ya entienden la idea de dónde viven los dioses. Los dioses viven en montes. ¿Ok? Es natural, ¿dónde me voy a encontrar con el Cordero? ¿Se acuerdan que sube Jesús a un monte y luego llama para sí a los que él quiso? Entonces empieza a crear esta nueva comunidad a través de los apóstoles. ¿Dónde? En un monte. Luego va a subir a otro monte y ahí se va a transfigurar. Ok, entonces nuevamente tenemos esta idea de un encuentro con el Creador. ¿Dónde vimos a Moisés y los 70 ancianos comer con Dios? En el monte, ¿ok? Bueno, está con 144,000. Para estos momentos, y ahorita vamos para allá, el 7 ya me dijo que son 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. No aparece Dan, ese les recomiendo que se metan al G36 satélite, hay un estudio tal cual, ¿por qué no aparece la tribu de Dan en el capítulo 7, Apocalipsis? Ok, tienen el sello de Dios en la frente, versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Okay, entonces estos cuates me los invitaron ¿a dónde? Al consejo, ok. Como muchos profetas, como Moisés, como el propio Pablo, que fue hasta el tercer cielo, como Micaías antes de la muerte de Acab. Los invitan. Entonces ya llegaron ahí 144,000 paisas.
Esta expresión de cántico nuevo es normal cuando algo importante sucede. Puso en mi boca, dice el Salmo 40, cántico nuevo. Si mal no recuerdo, esta expresión del cántico nuevo está 4 veces en los Salmos, pero bueno. Dice, cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ok. Son especiales en ese sentido. ¿Por qué? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Esto es muy importante, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha fallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ok. Váyanse al 7 y ahorita ya les termino todo. Cuando les toque el testigo de Jehová y les diga, yo soy uno de los 144,000, le pueden decir, yo te veo muy producto nacional, mi cuate así, que te apellides Rosenberg o Belfar o algo, Chataj o algo así, lo veo todavía al distante, pero bueno, échale ganita, ¿no? Tengo que seguir haciendo mis cheats porque luego me los van a prohibir. Ok, me van a decir que es crimen de odio. Ok. 7:2. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, por eso en el 14 nos dice que tienen el sello, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Ok. Israel, esto les va a costar trabajo. Y Dios andan de la greña. En las últimas escenas que sabemos de sus interacciones, mataron a su hijo. Charlie lo mataron, es pecado. Sí, pero se lo entregaron ahí al gentil para que el gentil les hiciera de trabajo sucio. Persona non grata hoy en esta tierra es Jesús de Nazaret. No lo quiere. Y se cumplió así la profecía de Isaías, que es 65. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dije a pueblo que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y entonces, el israelita, como se lo platica Jesús, mata en el viñedo al hijo y pregunta a Jesús, ¿qué va a hacer el padre? Oh, pues destruirá a los viñadores y le dará la tierra a otros que den su fruto. Es lo que sucedió. Y entonces Jesús dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores, ya saben quiénes son los edificadores, resultó ser la piedra del ángulo. Y entonces ahí estamos nosotros adorando a la Virgencita, a la Guadalupe, a San Goloteo, al que ustedes quieran. ¿Ok? Y de repente, ¿qué creen que nos cayó en las manos? Y llegó Dios y dijo, puedes dejar tu virgencita por ahí, a Huitzilopochtli, a los Mustimaldes. Te toca. Vas. Entonces llega así el gentil al Evangelio de Mateo y ¿qué es esto? O sea, Dax, Noé. O sea, ¿de qué me estás hablando? Yo no tengo nada que ver con eso. Pues échale ganas, mi cuate, porque te tocó. Torrífense mis gentiles. Bueno, pues órale, ya, entonces los gentiles ya van ahí echándole ganitas. Sí, pero resulta que así como Israel acaba en el exilio, a nosotros también tarde o temprano, lo dice otro israelita, se nos iba a acabar la gas, es lo que acabamos de leer en Apocalipsis, la historia de la Odisea. Ok. Pero como Dios pues tiene efectivamente promesas especiales
para la descendencia de su cuate, su amigo, así se refiere la Biblia a Abraham, el amigo de Dios, le dice, mira, esto fue un osote, pero al final de los tiempos nos vamos a reconciliar, mi cuate, y conoceréis que yo soy Jehová. Y David, mi siervo, será príncipe sobre vosotros. Lo que hoy es el Estado de Israel no es eso. Presupuesto es que me conoces y que David, mi príncipe, ya lo quieres. Y David, mi príncipe, es don Jesús de Nazaret. Ok. Y entonces agarro unos poquitos judíos con ciertas características que ya me dijo en el 14, que no se contaminaron con mujeres. Les pregunto, ¿tener relaciones sexuales con tu esposa está mal? ¿Te estás contaminando? Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué dices que no se contaminaron con mujeres? Ok, y ya les voy a empezar a terminar. Nada más que no quiero dejarles la idea inconclusa. El capítulo 6 del Génesis me cuenta acerca de los ángeles esto. Había gigantes en aquel momento y también después de esto, y tan tan. ¿Por qué? Oye, Moisés, pues me hubieras echado un chorote ya más largo. Y aquí yo llego a los 144,000 y ¿de qué me estás hablando, Dios? Lo que pasa es que el capítulo 6 del Génesis es polémica. El Apocalipsis es muchísima polémica contra Apolo y contra los dioses griegos, etc. Ahorita no me detengo en eso. Polémica es, yo me burlo de ti, que mi Dios se burla de los otros dioses. Para los babilonios, que es un tema recurrente, por favor, vean en G316 Aragón en el YouTube la prédica de Apocalipsis del martes. Para el israelita y eventualmente para el cristiano, Babilonia siempre va a ser lo más asqueroso. Capítulo 11 de Génesis, luego 50 de Jeremías, 21 de Isaías, 14 de Isaías, 17 de Apocalipsis. Babilonia es la mamá de todo lo que está podrido en el mundo. La ramera. Entonces, Babilonia fuchi, asqueroso. Capítulo 6 de Génesis está hablando contra una Babilonia que cree que descendieron los sabios y nos dieron conocimiento para mejorarnos. Para el israelita, lo que hicieron estos ángeles al enseñarme cómo matar mejor, cómo fornicar, cómo invocar y cómo drogarme, esto simplemente fue un catalizador. Entonces, cuando el cristiano judío, vamos a pensar que sabe, recibe el Apocalipsis en el siglo I y lee que estos no se contaminaron con mujeres, no está pensando en una persona virgen en el sentido de que no ha tenido relaciones con su esposa. ¿Qué clase de virginidad está pensando? Sí. Exacto. Estos 144,000 israelitas, que son las primicias, los primeros frutitos de una eventual reconciliación, porque efectivamente el Apocalipsis sí te habla de una reconciliación en media tribulación. Esto no ha sucedido, ¿ok? Y mis primeros frutitos, aquí está haciendo referencia a una fiesta, pero no me detengo en eso. Mis primeros frutitos son estos y tienen una característica. Hagan de cuenta que son un ejército contrario a los ángeles que estoy liberando del pozo. Los ángeles que estoy liberando del pozo en la antigüedad se contaminaron con mujeres. Les voy a leer Enoc 10:11. Esto es lo que hay en el cráneo del que lo lee y que sabe. Enoc 10:11 dice, y a Miguel le dijo el Señor, Miguel, ya saben, un ángel bueno, ve y anuncia a Shimhasa, este es uno de los ángeles que se metieron con las chavas, y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza. Es la misma palabra. Estos ángeles van a ser guardados, y es un término que se va a estar repitiendo, una idea que se está repitiendo en toda esta literatura del Segundo Templo. Se contaminaron con mujeres, nunca lo debieron de haber hecho, y las contaminaron a ellas.
y contaminaron a la raza humana haciendo su propia progenie, que luego Josué, Otoniel, eventualmente David, se encargan de exterminar. Cuando tú llegas a Apocalipsis 14 y tienes esto flotando en tu cerebro, piensa en Judas, el hermano de Jesús. Esos son los que no se contaminaron con mujeres y siguen a Dios por donde quiera que va. Los está contraponiendo a los ángeles. ¿Sí se entiende? Ok, les sigo leyendo. Ok, entonces si hoy el número de los sellados, 144,000, de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón. ¿Sí voy bien? Díganme uno con L. Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ok, entonces tienen 144,000 de estas. Y luego, después, versículo 9, después de esto miré y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué está haciendo el autor? Un contraste. Tengo 144,000 de mis primicias de los israelitas, que no es una conversión nacional para nada todavía, tengo a estos. Y luego tengo una cantidad. Estos tienen un número establecido, estos no los pueden ni contar. Todos son israelitas, estos vienen de todos lados. Hasta gringos va a haber, aunque ustedes no lo crean. Ya, ahora sí, ya. Versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Eso es lo que sigue para el cristianismo, mis queridos. Va a haber un avivamiento. Y va a haber cristianos dando la vida por Cristo. Un cristianismo como se vivió en Esmirna. Dedicado así, me vale acabar en el campo de concentración. Otra vez hablaba yo con una muchacha que trabajaba para el gobierno americano y me contaba la cantidad de dinero que en el presupuesto dirigido a cuestiones de estas. No les digo las siglas porque los morenistas van un paso atrás, pero los de allá sí me censuran. Y así está todo el mundo. Los presupuestos para temas de seguridad se van a ampliar y ampliar y ampliar. Y esta idea de que viene un tipo enmascarado, ¿cuál constitución y cuál debido proceso? Y te vengo y te saco de tu casa en la noche, olvídense. Va a volver a ser así. Así va a volver. ¿Por qué tienen palmas en las manos? ¿Se acuerdan? Porque era una señal de victoria de los macabeos, de estos que se hicieron al tiro contra los griegos. Entonces, no es que vencí y me eché a uno de estos guardianes, no tengo ni los elementos. No, es que vencí mi temor a la muerte, vencí mi amor al mundo y decidí darlo todo por Cristo. Y un día, pues este cuate era espía, le dije que si se quería reunir con nosotros en la iglesia clandestina. Y vinieron, nos agarraron a todos. Y a todos nos van a matar. Todos están en el cielo porque, pues, matar. Así va a ser la gráfica. El cristianismo va a seguir cayendo, cayendo, cayendo. Entonces, Charlie, nosotros somos aquí un híbrido en medio de la caída. ¿Sí me explico? Que todavía le echa ganitas, que a ver, pues quiero que mi vida valga la pena, quiero seguir enseñando la Biblia. Los nubarrones ahí están. Y como dice Jesús un día, ¿se acuerdan? Miren, cuando ven que está nublado, dicen va a llover. Cuando ven que está soleado, dicen hoy va a haber buen día. Y dice, saben entender estos tiempos. Pero el tiempo que les tocó vivir, aún la golondrina y la grulla conocen el tiempo de su venida, le dice Jeremías al pueblo, diciendo, lo que viene es lo peor. Y estos estaban con templo de Jehová, la misma cantaleta. Pero no le entienden a mis chistes.
Se les olvidó Jeremías capítulo 7. Lo que tenemos es un tesoro. Los reformadores van a dar la vida por el tesoro que se encontraron. De repente el Agustino se encuentra un día la carta a los romanos y dice, ¿qué es esto? Más allá de que me han estado viendo la cara y todo esto, pero el tesoro que me encontré. Y vendrá un francés, Calvino, y va a decir, esto lo tengo que enseñar. Y ese será el éxito de Calvino. Será predestinado, lo que ustedes quieran. Pero los reformadores van a encontrar un tesoro y van a tener dos cosas. Ellos no tienen un Pablo que les diga, aguántate. Y van a hacer una ensalada de locos. Una ensalada de locos. Si tú quieres defender el cristianismo tomando como bandera la reforma protestante, si te toca uno que sabe, te va a apabullar. Que los reformadores hicieron cada locura que el católico te dice, sí, nosotros éramos unos corruptazos, que ni lo dicen, teniendo indulgencias. ¿Sí? Pero los que saben te van a decir las fechorías de don Calvino y de don Lutero. Pero hay que reconocerles dos cosas. Amaban la Biblia y tenían pantalones. Y dieron la vida a los seguidores de Calvino, que fue en 1569, la noche de San Bartolomé, a los hugonotes. Dicen que el río Sena estaba rojo. Dicen, según el comentarista que lea, se reventaron más o menos 70,000 cristianos en una noche. Eran cuates que cuando se convertían entregaban literalmente la vida. Y los babosos, pues les faltó el cínico de su tío Charlie que les dijera, no van a festejar contigo, te vienen a matar. Roma no, hoy esconde las garras, pero en cuanto te pueda matar, te va a matar. Soy Kyle Reese, enfermo ahí en la comisaría diciendo, te van a matar. El diablo, esta bestia que trae colgada encima a la gran ramera, no descansa. Si puede, te pudre y si no, te va a matar. Charlie, ¿por qué? Eso se los platico la próxima semana. ¿Qué hay en el corazón de Lucifer y en el corazón del ser humano que lleva a matar al de al lado? Y desgraciadamente todos lo traemos adentro. Ok, Sodoma y Gomorra no fortalecieron las manos del caído. O sea, ya no había un propósito por el que vivir. Ya, cuando nos deja de importar el de al lado, ya no hay nada por qué pararnos. Pues ya me sumo en mis redes sociales y vivo una autoidolatría ahí espantosa hasta que me muera o me suicide o lo que sea. Que su vida valga la pena. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar las gracias por habernos salvado del infierno, Señor. Gracias, Dios, porque le diste un nuevo sentido a nuestra vida. Te pedimos, Dios, que no lo perdamos. Que no permitamos que la comodidad y el confort destruyan nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a buscar lo tuyo y a gozarnos con las almas, Dios, como te gozas tú cada vez que se arrepiente un pecador. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.